una lana que tiene que meter el sector público, una lana que tiene que meter el sector privado y generar empleos y generar cosas que ayuden. Este plan lo venimos arrastrando desde el año pasado. Y según se iba a presentar a principios de año, y ahí estaban, y se presentó algo, algunos proyectos que iban a impulsar crecimiento económico, nada más que se vino la COVID, y hoy, frente al escenario, pues que nos pinta, si bien nos va una caída del 10% del PIB, el plan de infraestructura pues se va haciendo más chiquito y más chiquito. ¿Qué es lo que veremos? Estaremos ahí muy atentos. Querido Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Fíjate que esta es una historia que cumple prácticamente 11 meses al día de hoy, tomando en cuenta que el 26 de noviembre del 2019, el presidente de la República y los representantes del sector privado anunciaron proyectos de inversión en infraestructura que iban a generar recursos o que suponían una inversión superior a los 800,000 millones de pesos. 11 meses después de que se anunció ese plan, valdría la pena hacerle la siguiente pregunta a empresarios y a gobierno. ¿Qué ha ocurrido con esos 147 proyectos que se anunciaron hace exactamente 11 meses? Porque como usted recordará, se decía entonces que esos proyectos eran de infraestructura ajena al sector energético y que el paquete de proyectos de inversión para la infraestructura energética se anunciaría, se decía entonces, noviembre del 2019, en enero del 2020. Después, en enero, se dijo que no, que se estaba afinando el proyecto, que el anuncio se haría en el mes de febrero. Posteriormente, en febrero, se decía que había todavía algunos detalles técnicos, fue la frase que se utilizó, para posponer el anuncio del plan de infraestructura energética, y se dijo que en marzo, ahora sí, habría por fin un plan de infraestructura nacional con una cobertura que en materia de recursos, de proyectos y de entidades federativas iba a permitir a México el redespegue en materia de competitividad, de recuperación de la confianza empresarial y de crecimiento de la economía. Y fueron pasando los meses, Luis, nos llegó la pandemia, el confinamiento, la caída de la economía, el colapso de la inversión, la caída también de la propia confianza empresarial, y nos encontramos esta semana con que ahora sí, el próximo lunes 5 de octubre del año 2020, se van a anunciar los proyectos de infraestructura que gobierno y sector privado van a impulsar en el corto y en el mediano plazo. Solo que yo me pregunto, ¿hablamos de planes de infraestructura privados, mixtos, o de gobierno, o todos estos? Porque en cualquiera de los tres casos, Luis Auditorio, la pregunta es, ¿hay recursos, y por recursos me refiero a fondos, recursos monetarios, para poder apoyar un plan de infraestructura del tamaño del que pretenden anunciar? Porque entre la austeridad gubernamental, los problemas de venta, de cobranza, de rentabilidad y de pago de créditos del sector privado, y de una economía en la que el consumo de bienes y servicios va a la baja, lo primero que me llama la atención es de dónde van a salir los fondos. ¿Deuda externa? ¿Deuda interna? ¿Hay confianza empresarial para que efectivamente los empresarios dispongan de su bolsillo o de los fondos que tienen ahorrados recursos para proyectos de inversión cuya maduración se va a producir no en 2 ni en 3, sino en 10, en 15 o hasta en 20 años? Hay condiciones en la economía mexicana sumergida en una profunda depresión económica, con serios problemas para la rentabilidad de los negocios y con problemas de certidumbre de la que carece hoy la mayor parte de los empresarios para hacer realidad este plan de infraestructura. Yo creo que no, pero habrá que esperar al lunes 5 de octubre para conocer si ahora sí la historia que empezó hace 11 meses se hace realidad y los proyectos que se anuncien serán proyectos, espero, que tengan por lo menos avanzadas las evaluaciones técnicas, financieras y ambientales, que tengan avanzados por lo menos la autorización de los permisos y el fondeo de los recursos, Luis, porque de lo contrario, si no hay avances en este sentido, lo que vamos a conocer el 5 de octubre próximo
es una lista de buenos deseos que para que se convierta primero en un proyecto consistentemente articulado en el papel, va a tardar meses. Y de ahí, para que se convierta en fondos de inversión y al mismo tiempo en proyectos de avanzada, van a tardar algunos años. Y este país no tiene años, tiene meses para poder hacer algo que le permita reactivar la propia actividad económica, Luis. Qué fuerte, Pedro. Está cañón. A ver, yo no veo a un empresario con todo y lo que dice, por ejemplo, el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, en el marco de que pues hay que invertirle, de que hay que arriesgar la lana, pues no los veo con ganas de arriesgar la lana en medio de los constantes mensajes de desconfianza que se van mandando. Es de pronto un presidente y una presidencia y un sexenio anti-empresa, antiproductividad, antigenerador de riqueza, basado y cargado de una manera extremadamente pesada hacia el tema ideológico. Entonces, pues con ideología no se come, con ideología no se vive, y el problema es que la ideología, pues ahí está necia, y cuando te alcanza la realidad ya es muy tarde, ¿no? O sea, yo tampoco veo qué es lo que se va a presentar o qué cosa nos van a poner ahí para poder reactivar la economía, si de por sí ya venía bastante exiguo, bastante bicoco el programa que se iba a hacer antes de COVID, pues imagínate el que viene, ¿no? Tenemos, en cuanto al comportamiento de la inversión privada se refiere, Luis, tenemos casi 20 meses consecutivos de números rojos, es decir, los empresarios están invirtiendo cada vez menos. No significa que en todo el país, que en todos los sectores y que en todas las empresas no se invierta, no. Significa que el saldo al final del día significa que hay menos inversión de aquella de la que realizan algunas empresas para poder modernizarse o ampliar sus propias operaciones. Y lo que eso revela en el fondo es la percepción de los empresarios sobre el ambiente en el que realizan sus negocios. Si no cambia el ambiente, si no cambian las reglas del juego para darle certidumbre, difícil que un empresario tome de su bolsillo o de su cuenta bancaria, de sus ahorros o de la rentabilidad o el patrimonio que ha acumulado, recursos para invertir en una economía que cae y en un país en el que las reglas del juego no se respetan para empezar los contratos, o donde a mano alzada se decide finalmente dar al traste con algún proyecto de infraestructura, o donde prevalece, como bien lo ha señalado Luis, la amenaza de que finalmente sean asuntos ajenos a cuestiones estrictamente técnicas y legales las que decidan modificar la rentabilidad de proyectos que previamente se habían pactado. Qué difícil, en un país donde lo que necesitamos es invertir para darnos competitividad, invertir para ofrecer mejores servicios públicos a la población y sobre todo, Luis, auditorio, claro, invertir para generar más y mejores empleos. Pedro, te mando un abrazote, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Me encuentran en Twitter en @PetelloVillagrán. Que tengan un buen miércoles todos.